hablamos de umbría. Vamos a hablar de las infecciones micóticas producidas por los mucorales. Los mucorales pertenecen al orden de los cigomicetos. ¿Se acuerdan que los cigomicetos son esos hongos que tienen las dos formas de reproducción, sexual y asexual? Empieza como una reproducción sexual cuando hay unión de las dos cifras y formación del cigoto. Y la parte final, que es el esporangio, que ya es una forma de reproducción asexual. Son hongos hialinos de hifas anchas, asectadas. Algunos de ellos ya los vimos, son hongos saprofítos que viven en el ambiente. De manera que estamos constantemente en contacto con ellos. Y ese es el riesgo más grande que hay de infectarse con los mucorales, el entrar en contacto con ellos. De los hongos que hemos visto que son oportunistas, que producen enfermedades sistémicas, son, digamos, quien decide el curso del proceso del encuentro entre el hospedero y ellos es el estado inmunológico del paciente, ¿sí? Porque pues todos inhalamos conidios de hongos cada vez que inhalamos aire, que tomamos aire. Entonces pues ese es el riesgo más grande. Dentro de los hongos mucorales está el rizomucor, que es el mismo Rhizopus, que es el que tiene una hifa especializada que es como una raíz. La psidia, la curingamela y el mucor. Probablemente el de mayor referencia o de incidencia es el mucor, pero todos se comportan de manera igual porque es como se comporta el género. ¿Cuáles son los factores de riesgo que facilitan la infección? Son la acidosis asociada a diabetes mellitus, y esa es la más frecuente. Sí, es ese paciente cetoacidótico descompensado que llega a urgencias por no solamente la diabetes, sino las complicaciones que se derivan de ese estado en que lo tiene con un pH que no es el pH adecuado, que lo hace proclive a infecciones de este tipo, que generalmente derivan infecciones. Este tipo de pacientes terminan con una infección por mucorales a nivel rinocerebral, que si no la identifican rápidamente por el sitio anatómico, pues tiene un muy mal pronóstico, porque no necesita buscar la vía hematógena para llegar al sistema nervioso central, sino por espacios que tenemos nosotros anatómicos fácilmente se extiende el hongo. La leucemia, los linfomas, los tratamientos con corticosteroides, los pacientes que tienen quemaduras graves, teniendo en cuenta que al perder la barrera de protección que es la piel y estar expuesta, pues cualquier conidio que caiga, y si el paciente, pues digamos que la institución donde atienden al paciente por quemaduras graves no hay un pabellón de quemados como tal, donde los aíslan y no entra sin el personal que los debe atender, pues fácilmente se pueden coinfectar. Nosotros habíamos hablado, cuando hablamos de bacterias, de una bacteria que generalmente también puede afectar a los pacientes con quemaduras graves. ¿Cuál era? La pseudomonas. La pseudomonas aeruginosa es, digamos, otro de los riesgos grandes que tienen los pacientes con quemaduras. Cualquier inmunoinsuficiencia grave, pues es un factor de riesgo complicado. Algunos tipos de diálisis, las personas que reciben transfusiones a repetición, por los mismos derivados que quedan del recoger la sangre en los equipos que hay para tener la sangre ahí, los anticoagulantes, los quelantes, que tiene ese tipo de pues ese reactivo que hay en las bolsas donde se recoge la sangre, puede facilitar este tipo de infecciones. Entonces, la principal variante es la mucormicosis rinocerebral, que se presenta en pacientes más que todo con la diabetes cetoacidótica. ¿Sí? Es un paciente que inhala el conidio, que el pH que tiene no lo protege, al contrario, lo pone en riesgo, y puede presentar edema palpebral, placas úlceras palatinas que se van extendiendo. El problema de estos hongos
o uno de los factores que tiene de virulencia es que es capaz de invadir el endotelio de los vasos sanguíneos y de ahí se derivan pues las trombosis, el infarto, la necrosis y por eso se habla del hongo negro, ¿sí? De los hongos negros, ellos son hialinos, pero pues el paciente como se pone necrótico, entonces pues la persona la clasifica en eso. Invade los senos paranasales, los ojos, los huesos craneales y cerebro, produce obnubilación, letargo, delirio, coma y la muerte en un espacio de tiempo muy corto, si no se le diagnostica a tiempo. El factor de riesgo más fácil de corregir es la diabetes, ¿sí? De que cualquiera de los otros factores de riesgo son más complicados, el tratamiento es más largo. El más fácil de corregir es la diabetes cetoacidótica, pero si hacen un diagnóstico a tiempo. Puede ser pacientes con, la infección puede ser a nivel pulmonar y puede producir bronquitis, bronconeumonía, lesiones nodulares solitarias, embolia, cavitación pulmonar, dolor pleural y un esputo sanguinolento. A nivel de piel, la lesión puede ser, por ejemplo, en el lugar donde tiene la vía para los líquidos. Entonces, en ese sitio donde están los equipos de venoclisis, puede ser el lugar donde las esporas entren y se diseminen. Y la enfermedad, digamos que a nivel de piel, es la de mejor pronóstico. Las otras pues son muy complicadas. A nivel gastrointestinal se observa mucho en niños que tienen bajo peso, que tienen alguna cirugía a nivel gastrointestinal y se puede adquirir por la ingesta de alimentos contaminados. Un paciente que refiere dolor abdominal y las heces con sangre, sobre todo sangre ya digerida, hematemesis y melesis. Y pueden encontrar ustedes el paciente con una lesión como esta. Fíjense que de ahí deriva la descripción del hongo negro. El hongo no es negro. Ya sabemos que los hongos son hialinos y no tienen pigmento. Pero como producen necrosis, pues el paciente lo van a encontrar ustedes así. Y acá es el paciente con la presentación rinocerebral, edema del párpado, edema de la parte central de la cara y las lesiones en el paladar, que pues son parte de las manifestaciones clínicas de ese tipo de presentación clínica. Ahora cuando veamos aspergillus, los aspergillus también pueden producir esas úlceras en el paladar, ¿no? Entonces ahí toca, pues dependiendo de la comorbilidad, probablemente no. Este es un paciente con una diabetes descompensada de tipo cetoacidótico, ¿sí? Y en las muestras que se toman para hacer biopsias se observan, ¿sí las observan ahí? Las cifras, si las alcanzan a apreciar, son esas rojitas gruesitas que ven ustedes ahí. Y acá. Las lesiones a nivel de las úlceras, son negro que se ve acá. Todo eso que ven ahí en el fondo que se ve negro oscuro, esa es la úlcera. Hoy en día la técnica de diagnóstico es una PCR, ¿sí? Para diferenciar cuál es el hongo, pero se pueden hacer cultivos, se pueden hacer, digamos, ampliación del material genético del ácido nucleico. Y se puede tomar la muestra directa y observarla en KOH buscando las hifas, cultivos y demás, coloraciones para eso. Y fíjense que aquí estábamos hablando nosotros de los que son de alto riesgo, que son hongos miceliales, que hay que observar la presencia del hongo ahí. ¿Listo? Nosotros ya vimos criptococo, cándidas, sí. Y ahora es porque se quedó ahí pegado.
Cuando nosotros hablamos de hongos contaminantes ambientales, dentro de eso están los aspergillus. Los aspergillus es un género bastante amplio, con una gran cantidad de especies descritas probablemente por la estructura de la cabeza aspergilar y por el color. ¿Sí? Ahí hay Aspergillus flavus, níger. Entonces el níger a veces es uno de los con mayor frecuencia se obtiene en las muestras de los pacientes. Son hongos que pueden producir enfermedades que van desde alergias respiratorias hasta infecciones sistémicas profundas, donde ya el sistema inmune del paciente no está pues, defendiéndolo y el hongo se va a extender. Son más o menos 50 hongos pertenecientes al género. Es un microorganismo muy fácil de diferenciar microbiológicamente en los montajes que uno hace de los cultivos, porque tiene una estructura colinogénica bastante fácil de identificar, tanto que pues, hasta bonita. ¿Sí? Parece como un girasol. No todos tienen la cabeza aspergilar redonda. ¿Sí? Hay unos que son con la cabeza aspergilar como alargadita, eso depende de la especie. Igual que el color de la colonia y si tiene pinito o no, eso ya también depende de la especie. Son alergenos, solamente alergenos en paciente inmunocompetente o patógenas profundas sistémicas en pacientes inmunocomprometidos. Son hongos ubicuos, cosmopolitas, es decir, en todos lados lo podemos conseguir. Producen alergias e intoxicaciones porque recuerden que los hongos pueden producir toxinas. Entonces, todas esas aflatoxinas y todo eso que puede venir en los alimentos puede producir intoxicación en los pacientes. Y ya lo más complicado que son las enfermedades sistémicas y graves. Ya las características, ustedes ya las vieron en el laboratorio, ¿cierto? Creo que hasta vieron el microscopio. Incluso les hicieron el diagnóstico diferencial por el ángulo de cómo se posiciona la estructura colineogénica. Hablan de 45 grados. Yo en la vida pues no sé, no me ha tocado diferenciar uno de otro de esa manera, ¿no? Pero los libros lo referencian así, ¿sí? Que tiene una cabeza aspergilar con una inclinación en 45 grados, no sé qué. El conidóforo es alargado, grueso. El conidóforo es sobre lo que va la cabeza aspergilar, ¿sí? Y las vesículas terminales que son fiálides, o sea, los conidios salen a través de la fiálide, o sea que es una reproducción plástica fialídica, a través de, no por división, sino a través de la fiálide. Las fiálides son como unas botellitas y a través de eso salen los conidios. Entonces, para la clasificación microbiológica, hoy en día, pues, además de todo lo microbiológico y eso, pues la PCR, el genoma, y hacen la diferenciación. Sobre todo que son importantes como agentes que producen coinfecciones en pacientes trasplantados y en pacientes con leucemias. Entonces les hacen un seguimiento al paciente para identificar si se encuentra anticuerpos contra el antígeno de superficie de ese tipo de hongos, y para hacerles un seguimiento. Y ay Dios santo, este hongo. Uno de los factores de riesgo es la neutropenia grave y el uso de glucocorticoides. Fíjense que aquí no es solo el paciente con disminución de los linfocitos como el paciente con VIH, sino pacientes que tienen leucemia de este tipo, y entonces pues son y los pacientes que reciben tratamientos que suprimen la respuesta inmune para poder tolerar el trasplante. Dosis más altas de glucocorticoides incrementan el riesgo de adquirir aspergilosis invasora y que el motivo del fallecimiento del paciente sea la infección por el hongo. Los neutrófilos que estén funcionando inadecuadamente porque no hacen la fagocitosis como debe ser, o porque no hay, interleuquinas, citoquinas y todo lo demás que atraiga a la respuesta, para completar la respuesta inmune. Se produce una aspergilosis que en última se convierte en una enfermedad granulomatosa crónica y puede producir una infección también avanzada en pacientes con VIH y en los pacientes con leucemias que sufran recaídas.
o durante el mismo tratamiento de la leucemia. Se observa mucho el que los pacientes se contaminan en las UCI, ¿sí? En las unidades de cuidados intensivos, porque es un paciente que en lo general está hospitalizado de cúbito con ayuda ventilatoria algunos de ellos, y eso pues facilita o disminuye la capacidad de defensa del paciente. Y también se observaban pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo los pacientes con EPOC, con fibrosis quística, todo ese tipo de pacientes, y los pacientes que sufren algún daño a nivel pulmonar, por ejemplo el paciente con tuberculosis, el paciente que tiene sarcoidosis y demás, esas lesiones que dejan cicatrices en el pulmón, cavidades en el pulmón que van a ser saprofitadas por el aspergillus. El aspergillus es inhalado, es llevado hacia el pulmón, ocupa esos espacios y empieza a crecer ahí. Y empieza pues a afectar el pulmón, a dañar el tejido y a complicarle la patología de base que tiene el paciente. Pacientes que han tenido neumonía, cualquier patología que le afecte la capacidad o la estructura anatómica del pulmón. Se puede extender desde el pulmón y llegar a casi cualquier órgano. De la mayoría de esos hongos oportunistas que hablamos, digamos que casi todos pueden ocupar todos los sitios anatómicos, pueden afectar hasta nuestro sistema nervioso central y demás. Las personas con aspergilosis pulmonar crónica generalmente tienen una neumopatía primaria que incluye tuberculosis, neumotórax o neumopatía obstructiva crónica. Entonces, como eso afecta el pulmón, pues ellos llegan como propios oportunistas que son. Algunos pacientes pueden tener una respuesta inmune, digamos que adecuada, pero el patrón de respuesta no tiene las citocinas que se necesitan, entonces eso los deja expuestos a que se extienda la infección. ¿Cuáles son las formas clínicas? Entonces, a nivel de pulmón, cuadros alérgicos. A ver, cualquiera de nosotros podemos sufrir un cuadro alérgico por el aspergillus. ¿Cuál es el riesgo? A aspirar e inhalar aire que tenga los conillos. En cualquier espacio, porque ellos están en todos lados, pero hay sitios, por ejemplo, que han estado mucho tiempo cerrados y demás, pues ahí están. ¿Qué es lo que le va a dar? Pues rinorrea, estornudo, epíforas, todo como un proceso alérgico, ¿sí? En algunas personas puede ser complicarse, porque, por ejemplo, el paciente asmático va a tener un cuadro más severo al contacto con el aspergillus, porque la luz de los alvéolos se cierra y la persona pues tiene más dificultad respiratoria, ¿sí? En ese tipo de pacientes. En ese tipo de pacientes uno no va a encontrar el hongo. Si toma muestras del moco, de la saliva, de todo, no lo va a encontrar. Porque el mismo cuerpo con la tos, el estornudo lo va a eliminar, pero le produce la alergia. ¿Qué va a tener? Aumento de hemoglobina E y aumento de eosinófilos, porque es un proceso netamente alérgico, ¿okay? Ahora, el paciente, por ejemplo, que inhala el conidio y es un paciente que tuvo tuberculosis, que tiene una complicación en el sistema inmune, que está siendo tratado para un trasplante o lo que sea, el hongo llega hasta pulmón y es ahí cuando se empieza la saprofitación pulmonar, que se llama aspergiloma. Entonces el hongo se instaura en el pulmón y empieza a multiplicarse ahí. En ese caso, generalmente es unilateral y es in situ, ¿no? O sea, ahí queda sin extenderse, pero en la medida en que el sistema inmune del paciente está más complicado, la infección se puede extender, ¿okay? Infección pulmonar invasiva, y ahí sí ya la cosa es más complicada, a nivel aspergilosis diseminadas y a nivel de piel, úlceras necróticas. ¿Por qué? Porque igual tiene una preferencia por el endotelio de los vasos sanguíneos, onicomicosis, micetomas, saprofitación en quemados. A nivel de los oídos,
los ojos y de manera más de una presentación clínica. Entonces, en los aspergilomas se producen por colonización de cavidades previas, tales como en tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis y bronquiectasia. Nosotros ya hablamos de histoplasmosis y vimos cómo se puede afectar por la presencia de la invasión por el histoplasma. Generalmente cuando ya está en el paciente son levaduras pequeñas intracelulares y van a afectar. El diagnóstico generalmente del aspergiloma es radiológico, pero el paciente consulta por los síntomas que se derivan del proceso invasivo que está haciendo el hongo. Es un paciente que tiene fiebre, malestar, astenia, adinamia, dificultad respiratoria y si no es tratado adecuadamente, pues la persona puede fallecer si se demoran mucho en tratarlo, porque además puede invadir grandes vasos y obviamente pues la ruptura de un vaso muy grande es un aneurisma muy complicado, ¿cierto? Que generalmente puede ser mortal. A nivel de sinusitis, pues afecta y ocupa los senos paranasales y demás, y ya lo que son las aspergilosis pulmonares invasivas, pues suele afectar a pacientes adultos mayores que han tenido enfermedades pulmonares previas, con un curso lento, crónico, con infiltrados en los lóbulos superiores, fibrosis y cavidades. Fíjense que el hongo se comporta como un oportunista neto, ¿sí? Obviamente, al paciente inmunocompetente, pues el paciente se está defendiendo y lo va a eliminar. Pero de ahí en adelante todo depende del estado inmunológico del paciente. Hay otras manifestaciones como las que ven ustedes ahí: endocarditis, aneurismas micóticos, infección de prótesis vasculares, osteomielitis, endoftalmitis, etc. Son de muy mal pronóstico. Las infecciones diseminadas, sistémicas por aspergillus, son de muy mal pronóstico. La patogénesis, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Inhalación de los conidios, son fagocitados en alvéolos pulmonares. En pacientes inmunodeficientes el conidio puede empezar a producir hifas y va a empezar a ocupar los espacios preexistentes y los vasos sanguíneos. Y en los primeros contactos en un paciente pues produce una reacción asmática inmediata y las hifas no se encuentran. El paciente puede tener una eosinofilia, hipersensibilidad a las pruebas cutáneas, paciente que tiene disnea. El aspergillus se puede encontrar en el esputo cuando ya se ha instaurado en pulmón, o sea, produce esputo. Y el esputo puede tener sangre y ahí puede venir el aspergillus. En un paciente inmunocompetente, pues alveolitis alérgica extrínseca, que es lo que puede producir. Lo que producen digamos en la mayoría de los pacientes inmunocompetentes, y los más sensibles a las infecciones sistémicas son los pacientes con tuberculosis previa, pulmonar, sarcoidosis y enfisema. En los pacientes con VIH-Sida, en los pacientes con leucemias, con trasplantes de médula ósea, con los que usan esteroides, sufren las aspergilosis invasivas más complicadas, con síntomas como tos, disnea, hemoptisis. Desde ahí del pulmón se pueden extender a riñón y aparato gastrointestinal. Generalmente cuando se toma la muestra del aspergiloma, bien sea para biopsia o para observación directa, se pueden encontrar las cabezas aspergilares. Cuando es la aspergilosis invasiva, lo que con frecuencia se encuentra son las hifas, porque por lo general el hongo se está extendiendo por contigüidad, o sea, va invadiendo el órgano más próximo al que está creciendo. Y estas son las úlceras. Mire que son úlceras necróticas en piel y a nivel del paladar, ¿sí? Son aspergilosis palatinas en pacientes leucémicos. Normalmente a nivel de piel es donde tienen las venoclisis, los líquidos, y ya a nivel, entonces aquí tienen que entrar a hacer un diagnóstico diferencial, porque cuando hablamos de
de infección por mucorales, hablamos también de úlceras palatinas, ¿cierto? Y aquí la forma, el ciclo de vida del óvulo. La cabeza aspergilar, por donde las cadenitas rojas son los conidios que quedan suspendidos en el aire, que son aspirados, invaden tejido, hacen incluso la formación de hifas dentro de las células, fíjense cómo son fagocitados y demás. ¿Y qué es un aspergiloma? Cuando empiezan a formarse las hifas y se unen, ¿sí? Es una masa fúngica, una bola de óvulo. Ya habíamos hablado de otra masa fúngica nosotros, ¿de cuál? Del criptococomas. Estos son una placa de rayos X de un paciente con una aspergilosis pulmonar invasiva y una necropsia de un paciente con una aspergiloma. Ahí está. Fíjense cómo en el lugar donde crece el hongo se daña todo el pulmón, o sea, ese paciente no está no está saturando adecuadamente. Miren que generalmente es unilateral y está ahí como in situ, ¿cierto? No se ha extendido. Otros pacientes que tienen, digamos, algún factor de riesgo grande son los pacientes fumadores. Sí, el paciente fumador, pues el mismo, fumar es, pues digamos, derivan muchas complicaciones y entre esas está la infección por aspergillus. ¿Por qué el aspergillus es tan efectivo en la capacidad de invasión? Porque es ubicuo, porque es muy pequeño y fácilmente puede llegar hasta el árbol bronquial, porque fácilmente tiene como unirse a los vasos sanguíneos y a las células del tejido, porque tiene un gran paquete enzimático y eso le ayuda pues a degradar el tejido donde está. Y porque puede crecer a 37 grados centígrados y más, por eso puede invadir casi todos los órganos nuestros. Para tratamiento, todos los azoles que ya conocen ustedes. El paciente que tiene factores de riesgo grandes como leucemias, trasplantes y demás, pues recibe profilaxis, así como hablamos de profilaxis para el neumocistis y para las cándidas en pacientes con riesgos por estar inmunocomprometidos, estos pacientes también. Todos esos que ven ustedes ahí, y ya pues de acuerdo a la mayor gravedad y todo, pues es el uso de ellos. Para la identificación, para la confirmación del diagnóstico, si la infección es en vías respiratorias, se hace cultivo, observación microscópica, el antígeno de superficie y el glucomanano y PCR en tiempo real. Ahora, si es una fungemia, donde se está sospechando que el agente es un aspergillus, entonces cultivo, antígeno, beta-glucanos, PCR, anticuerpos IgG, IgE. Y en los pacientes donde se cree que es un proceso alérgico por aspergillus, también se puede hacer titulación de IgE para aspergillus y cuadro hemático donde cursa generalmente con una marcada eosinofilia. Y esto es lo que se puede encontrar en las muestras que se toman del paciente, bien sea histopatología como la que tienen a la derecha y la otra que es una observación directa. En cualquiera de estas, las cabezas aspergilares, las hifas y el KOH, que ya es lo más difícil, tiene que ser muy experto en que mira. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Se unieron? Yo pregunto, uno nunca se imagina. Bueno, pues ahí sí le toca hacer todo porque es que el paciente con diabetes es un paciente inmunocomprometido.
perfusión de oxígeno y demás no es la adecuada. Pero la cetoacidosis descompensada generalmente es el factor de riesgo para infección rinocerebral común. O sea, usted, paciente cetoacidótico descompensado con algún tipo de lesión por acá, piense que ya edema del párpado y demás. Probablemente es un... Pero ahí había Sí, pero acuérdense que ustedes no analizan un solo síntoma, sino todo el cuadro clínico del paciente. ¿Qué tipo de paciente es? Probablemente si es un paciente inmunocomprometido y demás, tiene un manejo interdisciplinario, no solamente el internista, sino el oncólogo, el infectólogo y todo ya. Pero eso es lo difícil, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial en lo que tiene el paciente como base y lo que puede ser y PCR. En hospitales como estos, como el Erasmus II, pues es más sencillo porque hay PCR para las principales infecciones a nivel del sistema nervioso central y para hongos y todo eso. Ahora, generalmente terminan repitiendo los A y el más. Pero al principio, por ejemplo, de la coinfección, pues es complicado porque al principio ese tipo de infecciones se parecen a todos hasta que ya se manifiesta como uno. Y para terminar, no, yo les tenía un caso clínico por acá. Este coso que me ayuda. Si lo alcanzan a leer. ¿Ah? ¿Más qué? No le entendía. ¿Ahí o más? Y ahí, Bueno, veré a ver si le puedo poner más esto. Es que si lo enfoco por un lado, se desenfoca por el otro, pero es aquí, en este salón. Una mujer de 42 años con asma crónico se presenta para evaluación de todos niños. Ha tenido asma grave la mayor parte de su vida y ahora recibe corticosteroides tanto inhalados como orales, que son modificadores del leucotrieno orales y albuterol inhalado para controlar sus síntomas. Ahí tiene dos factores de riesgo, que son ¿cuál? El asma y los corticoides, ¿sí? Le estaban intentando disminuir la cantidad de corticosteroides, de esteroides orales, desarrolló tos productiva con mucosidad color marrón y sangre ocasional. La paciente tiene fiebre de bajo grado, su control de asma empeoró de modo significativo desde que desarrolló la tos. A la exploración física tiene una temperatura de 37.7 grados centígrados, con una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno baja ligeramente con 96. Tiene tos frecuente, su exploración de cabeza y cuello es poco notable y en la auscultación pulmonar tiene expiración sibilante difusa. Su radiografía torácica presenta infiltrado lobular que recuerda un racimo de uvas. El hemograma completo muestra un número de leucocitos un poco elevado con cifra de eosinófilos muy altas. El examen del esputo al microscopio también es notable por la presencia de numerosos eosinófilos. ¿Qué será? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen? Y a los pacientes asmáticos, ¿qué hongo por lo general los puede parasitar y infectar? Los aspergillus, ¿sí? ¿Ustedes qué harían para completar el diagnóstico? Sí, una PCR de qué? Del esputo, ¿cierto? Del esputo. Una PCR del esputo. Porque uno tiene que saber que ustedes tienen que saber qué van a solicitar, porque las muestras se toman en virtud de lo que ustedes
hagan las órdenes, ¿cierto? Todos los paraclínicos salen de la manita de ustedes. Se solicita tal, y si no tengo ni idea, entonces yo qué solicito. Como un disparo así de esas escopetas que dan perdigones así para todos lados. Sí, eso es una aspergilosis, porque es una paciente asmática, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ah, creo que le hicieron cuadro hemático. Ahí está la correlación clínica. Es un microorganismo micótico ubicuo capaz de inducir enfermedad huésped que sean tanto saludables como inmunocomprometidos. ¿Cuándo ocurre la infección? Después de inhalar el microorganismo. Es que protegerse contra los microorganismos que entran por inhalación es muy complicado, ¿cierto? Sea virus, sea hongo, lo que sea, porque pues, no podemos dejar de respirar. O una introducción cutánea a través de heridas o una intervención quirúrgica. Aspergillus fumigatus es el que está asociado al mayor número de casos, en un 90%, en flavus como la causa alrededor del otro 10%, y todos pueden ocasionar enfermedad, pero son menos comunes. Infecta todos los pulmones, inducen una reacción de hipersensibilidad tipo 1, neumonía necrosante crónica, aspergilomas o infección sistémica. Todo también puede producir queratitis, sinusitis, la reacción pulmonar alérgica por aspergilosis, en asmáticos crónicos y en personas con fibrosis quística y que son alérgicos a aspergillus. La tos es productiva con tapones de moco, marrón y a menudo sangre. El examen, mire que todo eso usted lo va a aprender a manejar después. Cuando ustedes empiezan a hacer una unión de la teoría con la práctica después, ¿sí? Porque ustedes después van a ver medicina interna y van a ver fármaco y van a ver todo eso, y eso les va dejando la correlación que hacen ustedes con lo que encuentran en el paciente. Lo que pasa es que ahorita a ustedes les suena lero, ¿sí? Pero pues, sí, yo los entiendo, porque es un montón de información ahí que yo, ¿a dónde agarro? Pero eso les va a salir a flote cuando ustedes empiezan a encontrar el paciente y allá nos presionen al lado de la cama al paciente a ver qué es lo que tienen que decir, ¿cierto? Por eso es que ustedes tienen que seguir estudiando. Los síntomas iniciales tienden a ser leves, pero se hacen más intensos a la medida que el paciente envejece. ¿Por qué? Por la inmunosenescencia. Entonces es un paciente que va quedando más expuesto. Empiezan los episodios repetidos, pueden producir bronquiectasias y enfermedad pulmonar fibrótica crónica, y la enfermedad sistémica ocurre con mayor frecuencia en pacientes con un compromiso inmune grave, sobre todo los receptores de trasplante de médula ósea. Al paciente con trasplante de médula ósea le hacen supresión total del sistema inmune. De hecho, al principio lo tienen por allá encerrado solito, donde solo entran las personas que lo atienden en las instituciones donde hacen trasplante de médula ósea. En la Duarte hacen trasplante de médula ósea y el paciente está aislado completamente porque todo se lo puede llevar, ¿cierto? Nosotros los habíamos visto. Sí, un paciente sin respuesta inmune. Ya lo demás lo vimos, ¿cierto? Y bueno, y ya para terminar, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vimos las cromomicosis, yo les dije que ¿por qué se llama cromomicosis? Porque tienen melanina, ¿ok? Entonces son hongos negros, esos sí son negros, son demasiados. Y yo les dije, ¿por qué las cromomicosis están agrupadas y hay una estructura que se produce en las cromomicosis que la diferencia de la feomicosis? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la estructura que yo tengo que encontrar en la muestra del paciente para decir que es una cromomicosis y no una feomicosis? Las estructuras fumagoides. ¿Sí? Si yo encuentro la estructura fumagoide, pues es una cromomicosis. Claro, toda la clínica que tiene el paciente, que ya la vimos, ¿cierto? Lesiones en piel,
formas descamativas que parecen una dermatofitosis, pero no son. Y entonces, pero si no encontramos eso, pues es una feoifomicosis, es decir, una micosis producida por hongos con melanina. Pero del otro lado del espectro están las micosis producidas por los hongos hialinos, es decir, el otro resto de hongos, los que no producen pigmento. Cuando nosotros vimos los hongos ambientales, están organizados primero por hongos hialinos, ¿sí se acuerdan? Que son los mucorales, todos esos, que son mohos. Después vimos levaduras, después vimos hongos hialinos, vimos primero todos los zigomicéticos, la Psidias, el Rhizopus, todo. No hay pasado esto todavía. ¿Listo? Bueno. Entonces, las infecciones por hongos que son dematiaces o hongos, la feoifomicosis, son hongos oscuros que generalmente producen infecciones en pacientes que trabajan y se exponen a traumas cutáneos y producen lesiones como estas. Las infecciones por los hongos son muy complicadas, sobre todo los tratamientos son muy complicados. Hay más de 100 especies de mohos asociados a la feoifomicosis y han venido en aumento. ¿Por qué las infecciones por hongos han aumentado en incidencia? Por las formas de tratamiento, los tratamientos largos con antibióticos, las radioterapias, las quimioterapias, los trasplantes, todo ese tipo de, digamos, injurias o iatrogenias que se hacen para mantenerle la vida al paciente, lo exponen a infecciones por hongos que anteriormente pues, no se veían. Un paciente con leucemia hace 40 años, lo más probable es que el tiempo de vida fuera muy corto. Y lo mismo los cánceres, y la parte ya de trasplantes tan frecuentes como ahora pues no existían. Las principales agentes causales son varios. Ahí están. Fíjense que están divididos en su tropismo. ¿Sí? Hay unos que son neurotrópicos y otros que son dermotrópicos. Ahí están. Ustedes vieron en el laboratorio la alternaria, ¿cierto? Pues la alternaria es un hongo, un feoiceto que produce infecciones oportunistas en pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos. Cualquier persona puede sufrir una infección a nivel cutáneo, ¿sí? Y forma un quiste micótico único, localizado, que puede ser explantado y ya, pero el que se disemine o no ya depende del sistema inmune. El mismo hongo se puede diseminar porque encuentra un espacio del sistema inmune que no lo detiene y puede llegar a afectar la vía respiratoria, hueso, cerebro, y ahí entonces el cuadro se complica. ¿Cómo se identifican? Sí, por PCR, porque hay una PCR que identifica hongos, pero si no tienen PCR, pues le toca o por anticuerpos, IgG, IgM, cultivo, y digamos que ya todo lo demás, todos los paraclínicos, sí, un cuadro hemático que le sea sugestivo. Ya si pasa al sistema nervioso central, pues tiene que hacer una punción raquídea y hacer un examen del líquido cefalorraquídeo. Generalmente la pleocitosis es por linfocitos más que por polimorfos nucleares, ¿no es? Y ya pues ustedes saben cómo es, la glucosa es más o menos, digamos que no es que cambie mucho, no es que disminuya mucho, puede ser normal o un poquito disminuida, y las que sí aumentan son las proteínas. ¿Okay? Fíjense que se habla de granulomas, entonces si es un granuloma se puede observar por histopatología. Puede crecer en sauró, y los tratamientos son para los quistes, pues hay que sacarlo, retirarlo, cirugía, y ya con los antimicóticos conocidos por ustedes. Recuerden que las infecciones por hongos negros son más difíciles de tratar porque la melanina pues es más fácil, muy difícil de degradar. Ahí está la alternaria, que fue lo que ustedes vieron en el laboratorio, es
esa cosita que parece como un mazo, con septos transversales, una reacción leucocitaria abundante, pero fíjense que también produce onicomicosis, y mire cómo cambia el color de la uña, si lo alcanzan a apreciar ahí, amarillo como con negro. Pero la señora tiene una úlcera, mire, o el señor, el dueño del pie. Y las hialoifomicosis, que son las micosis producidas por ¿quién? Por hongos hialinos. Porque cuando nosotros hablamos de micetomas, en los micetomas, en los eumicetomas, o sea, los micetomas producidos por hongos, había hongos con pigmento y hongos hialinos, pero hay otras presentaciones clínicas producidas por ellos. Son hongos oportunistas, hialinos, son de amplia distribución. Puede contaminar o infectar a pacientes con lesiones preexistentes, pacientes con catéteres, con prótesis. Se puede adquirir por vía aérea, invade tejido como pulmón, tejido celular subcutáneo o córnea, y pueden producir una amplia gama de enfermedades, de presentaciones clínicas. Dentro de los hialinos está el hongo Fusarium y el Penicillium. El Penicillium marlefei, que casi no hay en las Américas, pero pues generalmente infecta a pacientes con VIH-Sida, pacientes con enfermedades iatrogénicas del sistema inmune, hematológicas, terapias con antibióticos muy prolongadas. ¿Cuál es el riesgo de infectarse con un Fusarium, por ejemplo, que tiene tropismo por el endotelio de los vasos sanguíneos? Entonces las lesiones van a ser muy parecidas a las anteriores, necróticas y demás. Más o menos 30 especies pueden producir hialoifomicosis, pero ahí están las más frecuentes. Son el Fusarium y el Penicillium, son los de mayor incidencia. Y luego, para que ustedes sepan por ahí si los oyen, que hay una pseudoescleria ovoide y el Acremonium falciforme. La forma de identificarlos: biopsia, esputo, se toma la muestra por lavado broncopulmonar y obviamente otros sitios anatómicos donde se pueda tomar la muestra. El material por lo general es purulento y su paciente puede tener petequias por el daño a los vasos sanguíneos, parecido a las lesiones que se producen, por ejemplo, en la meningitis por meningococo. Acuérdense que la meningitis por meningococo produce ectima y demás, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Y ahí sí terminamos. Si iban a preguntar, pregunten. ¿No lo vimos? ¿No vimos otros contaminantes? ¿Se les tiene? No. Yo sé que no lo mismo hongos contaminantes porque dijo que ese tema no lo iba a meter. Si ese tema sí que se lo había quitado. No, porque al otro grupo sí se lo di. A uno de los dos les hablé y déjenme decirle que todavía no he perdido la memoria, no sé, en unos años. Además yo escribo, termino la clase y ya escribo todo el tema, yo llevando temas. O sea, yo no vengo aquí a la loca. ¿Cuáles son los hongos contaminantes? Ya se los voy a mostrar. ¿Tenemos tiempo? Son las 3. ¿En qué radica la importancia de los hongos contaminantes? En que cualquier persona se puede infectar. Lo mismo que estábamos hablando, lo grave es que el paciente tenga un compromiso del sistema inmune, pero además de eso contaminan reactivos, alimentos, pues donde caiga el esporo puede crecer. Cualquiera de los que vamos a nombrar ahorita pueden afectar a niños prematuros, pacientes con leucemia. De hecho ya hablamos de los aspergillos, hablamos de los mucorales, todos estos. Hay factores de riesgos como la diabetes, la leucemia, las quemaduras, lo mismo que hemos nombrado ahorita. Ya lo mismo que les dije ahorita. Vamos a, miren, aquí
les voy a ayudar con lo que tienen que estudiar. Dentro de los hongos contaminantes están los hongos hialinos y estos están los cigomicetos mucorales. ¿Por qué son hialinos? Y ustedes ya los vieron en el laboratorio, ¿cierto? Lo de arriba es la colonia en una caja de saurón, una caja de Petri con el medio de saurón. ¿Sí ven que es blanco? Porque no produce pigmento. Y los mucorales, que son del orden de los cigomicetos, forman esporangio. Ahí está. Eso es un esporangio. ¿Cuáles son? ¿A estos cuáles pertenecen? El mucor, la cuningamela y el rhizopus. Se comportan todos iguales como vimos en los mucorales con los pacientes inmunocomprometidos. Ahí está. La reproducción anamórfica, ¿cómo es? Por esporangios. Y la reproducción telemórfica por cigomicetos, forma un cigoto, ¿cierto? Ahí está. La cuningamela es esta, este es el mucor y este es el rhizopus. ¿Sí alcanzan a apreciar la raízita que tiene ahí a un lado? Miren. Ahí. El rizoide. Entonces, si uno monta la muestra con un colorante como este, con un reactivo, y lo alcanzas, encuentra el esporangio y encuentra el rizoide, pues esto es un rizopus, y ya póngale la firma. ¿Qué puede producir en el paciente? Ya lo vimos, cualquiera de esos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infectarse con este tipo de hongos? El uso de corticoides, ¿qué más? La inmunosupresión, ¿cierto? Una inmunosupresión porque recibe corticoides, porque tiene leucemia, porque tiene cáncer, porque está recibiendo radioterapia. ¿Y cómo se evidencia la lesión por este? ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? ¿Cuál es el factor de riesgo más grande del mucor? La diabetes cetoacidótica descompensada. ¿Y eso deriva en una presentación clínica cuál? Rino cerebral. Entonces cualquiera de estos señores puede producir eso, ¿sí o no? Hace 5 minutos, 5, 10, 15, 20. ¿Listo? Eso es un mucoral. El problema es que a ellos les gusta el endotelio de los vasos sanguíneos. El problema para nosotros, no para ellos. Para nosotros. A este también. Fíjense, la colonia igual blanca, el esporangio que parece un aspergillus, ¿sí lo ven? Dentro de ese grupo hay unos que se llaman geotrichum. Hay otros ambientales contaminantes que son levaduras. Miren la diferencia de un hongo que es levadura creciendo en un medio de cultivo que parece una bacteria, ¿cierto? Parece una colonia de bacterias porque es una colonia plana, húmeda, pegada al medio. Así como esta levadura produce un pigmento, ese pigmento que se ve ahí como color salmón, lo produce la levadura y en todos los sitios donde crece los pone de ese color. Abajo que vemos, ¿qué ven ahí? ¿Esto qué será? Esas bolitas que ven ahí. Levadura, ¿no? Es encefalase. Pero tal vez no les mostraron ahí la cabeza superficial. La cabeza no, la estructura, el cigomiceto. La cabeza del esporangio. Ahí hay blastoconidios. ¿Qué es un blastoconidio? Y le estoy repasando de gratis aquí. ¿Ahí hay blastoconidios o no? ¿No? Es fácil, ¿sí o no? ¿Qué es un blastoconidio? ¿Cómo se reproducen las levaduras? Por gemación. O sea, la reproducción es blástica. O sea que la gema que sale ahí veo como unos muñequitos de nieve ahí.
Eso es un blastoconidio. Esto, miren. No alcanzan a apreciar. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Listo? Estas son otro tipo de levaduras que son blancas, miren. ¿Listo? Y miren que tiene reproducción asexuada y sexuada, que son los Saccharomyces. Ahí está. Forma ascosporas y blastoconidio. Eso es un blastoconidio. Y esto es una pseudohifa. ¿Listo? Miren, ahí queda pegadita, pero no es una hifa verdadera, es una pseudohifa. Hay otros hongos filamentosos y halinos, pero no son del orden de los cigomicetos, no son mucorales. Están, este que ven ahí, miren cómo los conidios son exógenos, o sea, están por fuera, no están contenidos como los de los dentro de un esporangue. Tiene forma de reproducción teleomórfica por ascosporos y anamórfica por estas microconidios alargados pequeños. Las colonias son hialinas, blancas. El fusarium, que lo nombramos ahorita, ¿se acuerdan? Que produce infecciones, es un hongo hialino que produce infecciones a nivel de respiratorio, pero daña el endotelio de los vasos sanguíneos en pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué se llama fusarium? ¿En qué forma tienen los conidios? ¿A qué se les parece? A un racimo de banano, sí señor. Tiene forma fusiforme, por eso se llama fusarium. Pero son hongos hialinos, ya lo nombramos. ¿Cuál es? ¿Por qué los agrupan a los hongos contaminantes o ambientales? Porque primero contaminan donde caigan, ¿sí? En alimentos, pueden contaminar plantas. De hecho, hay plantas afectadas por este tipo de hongos. Las plantas, el plátano, el café, todo les dan infecciones micóticas. De hecho, el fusarium puede afectar los plátanos. En esas grandes extensiones de cultivos de plátano que hay en la costa atlántica, allá no pueden entrar sino los trabajadores, porque si no, para entrar toca con todas las normas de... Hay otra que es esta, que es la monilia, así bonita. Sí, mire que tiene artroponidios, si los alcanzan a apreciar abajo. ¿Qué era un artroponidio? Los veo biches, río. ¿Cómo se dividen cuáles son las dos formas grandes de reproducción asexuada? Sí, señor. Y cada pedacito cuando se divide toda la hifa se llaman artroponidios. De hecho, ¿cómo se infecta uno con el coccidioides? ¿Cuál es la forma infectante del coccidioides? Los artroponidios, ¿cierto? Esa es la forma infectante. Entonces, ¿qué es un artroponidio? Un pedacito de eso, ¿sí lo ven? Como un rectángulo. Pero mire que tiene dos formas, porque ahí hay una levadura. Yo veo ahí una levadura. Y aquí está el penicillium, pero lo nombramos como agente infectante en pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? El Penicillium magnificatum. No sé, ¿ustedes en el laboratorio vieron penicillium? No. Miren que las colonias son, el centro es seco, de color verde, y el borde es algodonoso, blanco, todo esto. Y la forma de abajo es la forma conidiogénica, que parece como un pincel. Eso que ve uno superpuesto, una bolita sobre otra, son las cadenas de conidios. Ahí está. Si las alcanzan a apreciar, todo esto son conidios, todos. Y esto de acá abajo, aquí de donde salen las cadenas de conidios, son las fiálides, disculpen, que es una forma de reproducción plástica, ¿sí? A través de la fiálide, plástica fialídica.
Hay otros conidios que son más grandecitos, miren como la colonia es una colonia blanca porque es un hongo hialino, pero tiene una forma como un coliflor, ¿cierto? Como cerebriforme. Y forman cadenas, por eso se llama así, porque forman como un escapulario, ¿sí? Van quedando así como una cadena de conidios. Cualquiera de estos hongos puede afectar a un paciente inmunocomprometido. ¿Sí? Cualquiera. Y ya entonces los dematiáceos, la alternaria. Fíjense que la colonia es completamente oscura, café, y los conidios también ni siquiera tienen coloración, es que ellos son así. El bipolaris, la curvularia y la Cladosporium, el Porphyrium. Listo. Ya, para que no se sientan atafagados, pero si no. ¿Listo, niños? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Quién dijo? No, yo no puedo aplazar el parcial una semana porque yo me voy. Yo les dije desde el primer día que me paré frente a ustedes, porque es una fecha que yo ya tengo. Si no, créame que les había dado hasta el último día que se hubiera podido dar. Y como no se pueden hacer virtuales, hay que empezar.